Hoy vamos a hablar de los sifones secos en los equipos de recuperadores de calor, los equipos de ventilación de doble flujo. Estos equipos de ventilación de doble flujo condensan, al igual que otros equipos que hay de climatización o de confort en el hogar. La condensación de estos equipos se debe de evacuar, se debe de llevar a algún bajante de la vivienda para ser evacuados, y cuando hay una evacuación de condensados, sabéis de sobra que ahí intervienen, aparte de un conducto que canaliza esos condensados, intervienen unos sifones. Los sifones sabéis perfectamente que tienen como misión la de que ayuden a esa evacuación de los condensados del equipo, en este caso nuestro, los equipos de ventilación de doble flujo, y a la vez, como puede haber de esa salida de evacuación a un desagüe una especie de retorno de malos olores, de aguas residuales o de lo que fuera en esa instalación de la vivienda, esos olores, los sifones son los encargados de taparlo, de tapar y que no llegue ese olor a lo que es las estancias de la vivienda o al equipo nuestro en cuestión. En una instalación, por ejemplo, diferente a lo que es un recuperador de calor, como por ejemplo pues los sifones típicos que ponemos debajo de los fregaderos de las cocinas, esos sifones que son los que se colocan en esos equipos son sifones que le llamamos nosotros húmedos. Pero esos sifones húmedos no se pueden colocar cuando estamos hablando de colocar aquí un sifón en estos equipos de ventilación. En estos equipos de ventilación solo se pueden colocar sifones que les llamamos nosotros secos, sifones secos. Porque a diferencia de los sifones húmedos, que siempre tendrán allí una especie de base de agua, que es esta pared hidráulica de ese sifón húmedo el que va a evitar que los olores atraviesen a ese sifón y vayan a la vivienda, en los equipos de ventilación, muchas semanas de todo un año de funcionamiento, puede que estén esos sifones sin agua. Si yo coloco un sifón húmedo en una instalación de ventilación con recuperador de calor, puede que ese sifón llegue a no tener en algunas semanas de funcionamiento de todo un año la capa de agua que comentábamos antes tienen los típicos sifones húmedos de debajo de cualquier fregadero. Y si no tienes esos sifones húmedos esa capa de agua, el olor atravesará, el olor se verá con camino libre para llegar al equipo, y para más INRI, un equipo que tiene un ventilador que está encargado de insuflar el aire limpio en las salas secas de la vivienda, va a llevarle el olor que viene de ese desagüe de evacuación de condensados, los va a llevar a todas las habitaciones donde ese ventilador insufla aire limpio. Por lo cual nunca debemos de poner un sifón húmedo de los típicos que se colocan, como digo, en la fontanería de las viviendas en estos equipos. Deben de ser sifones secos. Nosotros, para cubrir cualquier necesidad de las instalaciones que nos encontramos a la hora de la evacuación de estos condensados, tenemos dos tipos de sifones. El sifón seco, que le llamamos de bola, porque tiene una bola en su interior que ahora veremos cómo funciona, y el sifón seco flexible, por su flexibilidad y su simplicidad, que también veremos cómo funciona. Ambos sifones no son húmedos, son secos, por lo tanto, incluso en esas semanas en las que no habrá agua en ellos por la evacuación que produce el equipo de ventilación, tendremos la garantía de que, aunque estén secos, no permitirán que los olores, en sentido inverso al de la evacuación, penetren en el equipo y, por ende, también lo expulsen a todas las estancias de la vivienda.
Son sifones que van a poder trabajar perfectamente en cualquier circunstancia del funcionamiento anual del equipo. Ahora vamos a entrar más en detalle de cómo es cada uno de los dos sifones secos que hemos visto antes. Empezamos primero con el sifón seco de bola. El nombre de bola le viene porque, como podéis ver, dentro tenemos una bola que es la que se va a encargar de tapar un vaso interior que tiene este sifón y evitar con este entaponamiento que los olores entren al equipo y luego se expandan por las estancias. El nombre de bola y es un sistema patentado por nosotros que siempre, independientemente de que esté el sifón seco o no esté seco, independientemente de que haya evacuación de condensados o no, siempre va a evitar todos los días del año el que los olores lleguen a pasar esta parte de aquí. Tiene dos conexiones, aparte de también que suministramos accesorios de conexionado para lo que es las necesidades de instalación que nos encontremos en el conducto de evacuación de condensados, y tiene dos conexiones. La parte de vuestra izquierda es la que va al equipo, al recuperador de calor, y la otra es la que iría al conducto de evacuación de condensados con la pendiente necesaria para que de forma gravitatoria los condensados vayan a la vertical o el desagüe final. Fijaros que esta posición es fija, no se puede el de girar 180 grados, y querer conectar por aquí el equipo y por aquí evacuar al desagüe de condensados. No, tiene que ser esta la única forma de conectarlo correctamente. Para ello podemos tener varias referencias para no equivocarnos. Por ejemplo, una de ellas es la tapa. En la tapa, si veis con detalle, tenemos serigrafiadas dos flechas, una con un más, PA más, y otra con un PA menos. La conexión del PA más es la que va al equipo. Y la otra, la conexión del PA-, es la que va a la evacuación de condensados del conducto de evacuación. También podemos un poco ver que, como hemos comentado, los condensados del equipo deben de venir por aquí, levantan cuando está el flujo de condensados, levanta la bola, y también podemos saber de que estamos conectando bien el equipo si vemos que tocamos la bola con el dedo o vemos que tenemos el dedo a la vista. Es otra forma de saber que estamos colocando el equipo en el conexionado correcto. Por aquí no llegaremos nunca a poder llegar a el centro de este vaso interior. También tenemos otra forma de saber que estamos conectando correctamente el equipo, si estos dos orificios que vienen con el suministro de dos tornillos para una fijación, pues como convenientemente pueda ser necesaria según la instalación, estos dos orificios pequeños son los que deben de estar en el lado de donde está el equipo, donde está el recuperador de calor. Y en el otro lado, que no hay esos dos orificios, son diferentes, es donde debe de ir conectado el conducto de evacuación de condensados. Si se colocase al revés, en esta posición incorrecta y aquí el equipo, la bola esta haría ruido en todo momento. El ruido sería un síntoma de que el sifón de condensados no solamente está mal colocado
y no está evacuando bien, sino que los olores no los está tapando y encima un ruido añadido en el sitio donde esté este sifón. Es importante, por lo tanto, que esté bien conectado. También es obligado que la colocación del sifón sea esta, la que tengo ahora mismo mostrando entre mis manos, en posición horizontal, nunca en posición vertical, nunca tampoco, aunque sea en posición horizontal, que esté inclinado, ni mucho menos caído. La bola debe de trabajar por gravedad, tapa ese vaso inferior que hemos visto, que es el que, gracias a taparlo, vamos a evitar que los olores penetren en el equipo y se vayan a las estancias secas de la vivienda. Va a tapar la bola única, exclusivamente cuando esté por gravedad esa bola tapando ese orificio. Y no trabajará nunca bien si lo tenemos inclinado. Se nos caerá, se nos desplazará y dejará siempre algún pequeño resquicio de abertura donde se colocará, se penetrará el mal olor. Ahora veremos cómo instalar este sifón en un equipo cuando está en posición horizontal o cuando el recuperador de calor está en posición vertical. Hay que tener en cuenta diferentes premisas cuando está en una posición u en otra. Y el segundo sifón seco que vamos ahora a explicar en detalle es el sifón flexible seco. Aquí también, como en el anterior, suministramos diferentes conexiones para que puedan cubrir pues infinidad de necesidades de conexionado al conducto de evacuación de condensados del equipo. Y bueno, se usan según pues requiera la instalación que tengamos que realizar. Veamos cómo es este sifón flexible. Independientemente de su flexibilidad, que esto precisamente nos va a ir muy bien cuando el sifón anterior que hemos visto de bola, que ya recordaréis que tiene sus exigencias de fijación, de colocación, tal vez no tengamos un espacio suficiente de ubicación del sifón anterior. Pues en casos que no podamos cubrir el sistema de sifonado de la evacuación de condensados con el sifón bola, también es factible usar este otro sifón flexible y seco. Seco, como hemos comentado, podrá funcionar y evacuar la evacuación de condensados y evitar sobre todo los olores que penetren en el equipo aun estando en seco. Al igual que el anterior, tiene una posición, no se puede conectar indistintamente al equipo por un lado o por otro. Tiene que conectarse siempre por un único lado. Aquí no hay duda, se señala el lado correcto de conexión del equipo, que en este caso estaría también a vuestra izquierda, se señala en el sifón flexible con una flecha. La única flecha que existe en el sifón es esta. El otro lado es el que está predestinado para conectarlo al conducto de evacuación que luego va a ir al desagüe final, etc. Esta flecha es la que nos va a indicar que estamos conectando correctamente el equipo al sifón por este lado. Es un sifón que internamente veis que no deja de ser más que una especie de cilindro flexible de plástico, pero internamente tiene una membrana que es la que, como hemos visto, tiene que estar en el lado del equipo, que esta membrana va a dejar pasar, en este sentido de izquierda a derecha vuestro, va a dejar pasar el agua de los condensados, pero no va a dejar pasar lo que es los olores en este otro sentido que pudieran venir previsiblemente del desagüe de condensados. No va a dejarlo pasar, se van a quedar aquí. Es la gracia de este sifón flexible seco, la membrana interior que tiene.
Una vez visto en detalle los dos tipos de sifones secos que tenemos, vamos a ver ahora cómo instalar, por ejemplo, aquí veis el sifón de bola seco cuando el equipo, el recuperador de calor, lo tenemos instalado en posición horizontal, como es este caso. Será la gran mayoría de las veces que lo veremos conectado este equipo en un falso techo, por ejemplo, y en esta posición horizontal. Para los que conocéis bien nuestro Evo, este está conectado en versión izquierda, es decir, en el lado contrario a donde está el logo y la electrónica del equipo. En este lado de aquí está la zona exterior de lo que nosotros llamamos el lado calle. Entra el aire exterior y limpio de fuera y sale el aire viciado del interior hacia afuera. Este lado calle. Menciono esta zona porque el sifón, ya sea el seco o el flexible, la evacuación de condensados siempre debe de usarse de este lado calle, de este lado exterior. Por funcionamiento interno de este recuperador de calor, la condensación se va a producir precisamente en esta zona, aunque pueda llegar a producirse en una zona central más acá. Siempre el equipo va a producir la condensación y la va a evacuar para este otro lado de la calle, y por eso aquí nosotros debemos de tener colocado nuestro sifón y nuestro conducto de evacuación de condensados. Esta es la primera exigencia, el sifón en el lado exterior del equipo, en el lado calle. En este ejemplo que vemos ya instalado y bien correctamente conectado un sifón de bola seco, aparte de tener en cuenta la primera indicación anterior, también es importante que en este caso concreto de este sifón le hagamos a este conducto de evacuación de condensados una caída de unos 3 o 4 centímetros, para que más o menos el sifón, su parte superior, esté a nivel horizontal con la parte inferior del equipo, para que tengamos una especie de caída manométrica suficiente como para que los condensados puedan subir, levantar la bola y luego llegar a expandirse por el lado exterior de este vaso que había aquí dentro y llegar a evacuar convenientemente con la inclinación suficiente. Es importante que este quiebro ya sea hecho aquí al principio o más adelante, pero es importante que el sifón esté trabajando en un plano inferior al de la parte inferior del equipo, para precisamente garantizar que por vasos comunicantes pueda el condensado ayudar a levantar la bola e irse para el agua al desagüe final. Solamente tener en cuenta esto, e igualmente, como hemos hablado antes en detalle, nada de conectarlo de forma incorrecta a esta. Es la posición que debe de tener nuestro sifón de bola seco, y además con referencias que ya hemos visto antes de como única fijación de que este es el lado correcto al equipo, el otro es el lado al desagüe de condensados. El P+, que no vemos aquí ahora, estaría indicándonos aquí el equipo. Y cuando tenemos que colocar un sifón flexible seco en vez de el que aquí hay ya colocado, el sifón seco de bola, pues es tan sencillo como, respetando precisamente esta flecha, conectaríamos aquí en el equipo el sifón flexible seco, y bueno, lo canalizaríamos ya pues según necesitáramos el de evacuar por el otro lado ya el conducto de evacuación de condensados. La única exigencia que hay que tener de instalación de este sifón flexible seco es que conectemos el equipo en el lado de donde están las flechas serigrafiadas en este sifón. Y colocaríamos luego ya pues
independientemente, claro, usando los accesorios que suministramos de conexionado u otros que sean necesarios según la asistencia que nos encontremos en la instalación. Una vez visto cómo se pueden instalar estos dos sifones que hemos estado viendo cuando el equipo está en posición horizontal, vamos a ver lo que hay que tener en cuenta cuando el equipo lo tenemos instalado como este en posición vertical. Aquí solamente hay que tener en cuenta una cosa. El equipo puede tener dos conexiones, como es este equipo nuestro, y a diferencia de en el apartado anterior cuando el equipo estaba horizontal, que siempre decíamos de colocar el sifón en el lado calle, es decir, en el lado donde entra el aire del exterior y sale el aire viciado al exterior, aquí solamente hay que tener en cuenta que el sifón se debe de conectar en la parte inferior del equipo, independientemente que el lado calle esté arriba o esté abajo. La evacuación de condensados siempre va a ser por la parte de abajo, por fuerza, por gravedad. El equipo es verdad que condensará donde condense, en el lado más frío del equipo, que puede ser este de la parte del lado calle, pero el equipo ya nos garantiza su diseño, que una bandeja de recogida de condensados llegará a ir evacuando los condensados y además cayendo por gravedad, y por lo tanto es aquí donde nosotros debemos de liberarle al equipo de esos condensados, colocando lo que es el sifón y el conducto de evacuación de condensados con la pendiente suficiente del 2%, por ejemplo. Y aquí veis el ejemplo de cómo hemos colocado aquí una simulación del sifón seco de bola, siempre horizontal, siempre en su posición correcta con el P más hacia el equipo, o los dos tornillitos estos hacia el equipo, y con otro ejemplo de conexionado de conductos independientemente de los que nosotros hemos suministrado, porque pudiera ser necesario otra distribución de rácores y de fijación al conducto de evacuación de condensados de la instalación. Pero no coloquemos este sifón de esta forma. No trabajará bien, ni mucho menos dándole la vuelta o colocándolo de una posición diferente a la suya. Solo puede ser esta y en posición horizontal, como hemos mencionado ya a lo largo de este vídeo. Y ya por último vamos a ver cómo conectar el sifón flexible seco cuando tenemos delante un equipo o un recuperador de calor en posición vertical. Al igual que con el anterior sifón de bola seco, se debe de conectar este flexible en la parte inferior del equipo, con un accesorio que nos viene con este sifón o con cualquier otro que nosotros necesitemos. Conectamos el sifón, siempre recordar por el único lado que debe de ser conectado este flexible al equipo, que es por el lado de conexiones que tenemos esta flecha. Y una vez ya conectado, pues ya lo flexionamos hacia donde nosotros querramos hacer la evacuación de estos condensados al bajante de la vivienda, donde lleguemos a luego ya enviar todos los condensados fuera. Bueno, ya para acabar, espero que os haya gustado esta explicación de cómo instalar correctamente estos dos sifones secos que tenemos a vuestra disposición, el sifón seco bola y el sifón seco flexible, para conectar convenientemente en todos nuestros equipos de doble flujo, recuperadores de calor. Esta información que os hemos explicado en este vídeo también está resumida en el folleto de instrucciones o manual de funcionamiento que acompaña al producto, y este papel también lo podéis vosotros ver entrando en nuestra web corporativa en el apartado de descargas. Podréis verlo de forma digital y todas estas explicaciones que os hemos dicho están resumidas en este documento. Y nada más, hasta la próxima y nos vemos en otro próximo vídeo.